Segunda de Pedro, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 de Segunda de Pedro. ¿Lo tenemos ahí? Segunda de Pedro, versículo 1. Vamos a leer hasta el 11. Simón Pedro, que es el que escribe la carta de Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro está hablándole a personas que tienen fe en Jesucristo. Y está diciendo, yo, Pedro, le escribo a personas que tienen una fe preciosa, una fe que les ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y es igual de preciosa que la nuestra. Es decir, Pedro está poniendo en valor la fe de esas personas como la de un apóstol, ¿vale? Quiero que entendamos esto porque es gente que cree en Jesucristo. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, o sea, como todas las cosas buenas pertenecen a la mano del Señor, dice que hemos recibido mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora repite conmigo, preciosas y grandísimas. Preciosas y grandísimas. Las promesas que Dios ha dado para nuestra vida, dice aquí en la carta de Segunda de Pedro, que son preciosas y son grandes, ¿vale? Entonces, estamos en el versículo 4. Voy a leer aquí porque veo regular. Dice, para que por ellas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora, es la versión Reina Valera, que es la que nos gusta leer. Pero hay una cosa que me gusta mucho de la Nueva Traducción Viviente, que es en el versículo 5, dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Cuando Dios hace una promesa, cuando Dios tiene algo para nuestra vida, hay una respuesta que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar. Y aquí el apóstol Pedro te está diciendo, esfuérzate al máximo para responder a las promesas de Dios. Y te da la clave de cómo tienes que ir respondiendo. Ahora, esto es lo que yo le he llamado el ciclo de las promesas. Porque empieza diciendo a vuestra fe, que es lo principal, el centro de nuestra vida espiritual y de nuestra vida física, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Doy por hecho que todos los que estáis aquí creéis en el Señor Jesucristo. No creéis en la comunidad cristiana integral. Esto es un lugar donde nos juntamos los que creemos en el Señor Jesucristo. No crees en un pastor, no crees en una idea de que voy un domingo a sentirme bien. Doy por hecho que los que estamos aquí, ayer Manolo le predicaba a los jóvenes, entendemos la salvación. La salvación se trata de que tú y yo somos pecadores y por la fe en la obra redentora de Jesucristo hemos sido perdonados. ¿Estamos bien hasta aquí? Y eso es lo más importante, pero no es lo único. Dice, para responder a las promesas de Dios, tienes que añadir a tu fe, ¿cuál es el primer adjetivo que pone en vuestra Biblia? Virtud. ¿Y qué es virtud? Porque claro, virtud puede parecer virtuoso. Asa,
pianista, chico que toca el piano de Guatemala, es virtuoso del piano. Es más, siempre que toca Asa le ponen canciones más latinas porque él toca muy bien el tumbao. Marcos toca bien, pero tiene menos gracia. No digamos más. No lo lleva en la sangre, Asa sí, es virtuoso, pero no habla de esa virtud. La Biblia explica que la virtud de la que la palabra de Dios habla es una excelencia moral. Todas las personas que han creído en Jesucristo, lo siguiente que tienen que hacer es vivir una vida de excelencia moral. Es decir, yo me tengo que esforzar al máximo para que mis acciones reflejen mi fe. No que voy a ser salvo por la fe, pero si leemos en Mateo 5:16, si me lo pones ahí, hay una premisa muy clara en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El primer paso es tener fe, pero el segundo es que tu justicia brille delante de los hombres. Yo he contado muchas veces mi testimonio en el colegio porque yo no quería decir que era cristiano. ¿Cuántos decís amén, chavales, los que estáis aquí? Yo no le decía a nadie que era cristiano, porque me daba mucha vergüenza, pero me da vergüenza porque todos conocéis a mi madre. Mi madre es una persona que tiene poca vergüenza. Y yo me acuerdo cómo ella le predicaba a todo el mundo. Era una cosa que es muy bonita en la palabra de Dios, pero tú que estás ahí en el colegio llevándote cara a cara con la gente, que tu madre se cruce con cualquier persona y le predique, tenía su cosa. Pero yo siempre digo esto como broma, pero en realidad es un drama. Yo no le dije a nadie en el instituto que era cristiano, pero el problema es que nadie lo sospechaba. El problema no es que no le digas a nadie que crees en Jesucristo, el problema es que nadie lo sospeche, que tus obras no demuestren que dentro de ti hay algo diferente al resto. Por eso dice, lo primero es creer, pero lo segundo es que tu luz brille. Tienes que ser diferente, tienes que reaccionar diferente, tiene que haber algo en ti que no sea igual que el resto, para que los hombres vean la luz y glorifiquen a tu Padre. Ahora, el segundo adjetivo dice, una vez que tienes fe y le has añadido excelencia moral, es decir, te esfuerzas por vivir de una manera mejor, el que hurte no hurte más, el que hurtaba, perdón, no, el que hurte, el que mataba no mate más. Fíjate que no hay límite. Dios no tiene pecadores muy malos y pecadores menos malos. Te dice, el que mate no mate más. Y el que mienta no mienta más, los mete a todos en el mismo saco. Hay gracia para cada persona, pero no lo hagas más. Excelencia moral. Dice, a eso tienes que añadirle conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. El siguiente paso es añadir conocimiento. Un hijo de Dios que quiere caminar en las preciosas y grandísimas promesas tiene que conocer los detalles de la palabra de Dios. Por eso insistimos tanto en que una vez que tú estás esforzándote por ser una mejor persona, necesitas conocer cada día más a tu Padre, porque eso es lo que te va a ir purificando. Añades a la virtud conocimiento. Y a medida que vas teniendo más conocimiento, la vida se vuelve más complicada, porque no hay nada más gratificante que ser tonto. ¿Estáis de acuerdo o no? La ignorancia es uno de los adjetivos más disfrutables para el que es ignorante y más sufribles para el que está enfrente. El que es un ignorante de la vida vive tranquilo, vive sin problemas. Ahora, el que tiene un poquito de conocimiento y tiene que soportar al ignorante es muy duro, ¿sí o no? No miréis a nadie, miradme a mí todos. No aprovechemos para saldar cuentas de casa. La realidad es que en la fe es lo mismo. En la fe, tú necesitas ir teniendo cada vez más conocimiento para tener una amplitud más grande de la vida. Por eso también el apóstol, pero Pablo, no Pedro, le decía creo que eran los corintios, pero ya no me acuerdo, no podéis estar toda la vida bebiendo leche, tenéis que crecer, tenéis que madurar, tenéis que tener conocimiento. Y no vale toda la vida anclarte en tu pasado ha sido perdonado. Por eso, para vivir en las promesas de Dios necesitas intentar todos los días que tu conocimiento crezca. Ahora, crecer en conocimiento, te digo que te estropea un poco la vida, porque nos sucede a todos que cuando sabes de algo, lo disfrutas menos.
La gente cuando oye música, por ejemplo, disfruta las canciones y ya está, y les da igual. Se ponen una canción o vienen el domingo aquí y les da igual. Yo entro aquí y como tengo conocimiento, empiezo a estresarme. Y le digo a Dan, sube el micro a Antonio. Y voy para allá y le digo, sube el piano aquí, quítale la reverb. Sufro porque veo detalles y ahí está, al fondo, Fran. Tranquilo. Es más, le arreglamos el sonido y no le gusta, no, me gustaba más antes, mal. Estaba bien. Tienes esa cuestión. Ahora, cuando tú empiezas a tener cada vez más conocimiento, puedes desarrollar el siguiente, adjetivo, o no sé cómo llamamos a esto. ¿Cómo? Característica, que es el dominio propio. Cuanto más sé, más me puedo controlar. Más puedo tener mis pensamientos sujetos. Más puedo identificar de dónde vienen mis problemas. Más puedo identificar hacia dónde quiero ir. El conocimiento te estropea la vida, pero y a la misma vez te la arregla, te da la opción de decidir. O sea, vamos a hablar de fútbol, que os gusta a todos, ¿sí o no? Un jugador, cuando se vuelve mayor, que esto es horrible decirlo para mí, que pasa de los 30 y ya lo ven como mayor, los jugadores que tienen una carrera larga no son los que tienen un físico muy bueno, porque aunque tú tengas un físico muy bueno, va a llegar un momento en que un chico de 17 años va a correr más que tú. ¿Sabes los jugadores que duran mucho jugando al fútbol cuáles son? Los inteligentes, los que saben cuándo correr. No se ponen como locos a correr, ellos entienden, tienen dominio propio, saben cuándo deben actuar y cuándo se tienen que quedar quietos. Porque como han ido adquiriendo conocimiento con los años, en la vida, cuando tú y yo adquirimos el conocimiento y la sabiduría de Dios para nuestro día a día, vamos a tener dominio propio. ¿Qué pensamientos hay que bloquear? ¿Qué pensamientos hay que reforzar? ¿Qué acciones debo hacer para recibir una buena obra? ¿Y qué acciones me producen algo negativo a mí y a mi familia? Nos da el poder de moldear el futuro. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, después del dominio propio y aprender a controlar los impulsos y los pensamientos y mi interior y poder ponerle... ¿cómo se llama lo de los caballos? Esto ahí se me ha olvidado el nombre. ¿Bridas? No, eso, hombre, no, eso es para colgar las luces. Frenillos. Tampoco me suena a mí eso, ¿eh? ¿Cómo? Riendas. Gracias. Claro, os inventáis vosotros también lo que es, pero como lo hacéis muy seguros, os empiezo yo a dudar. Frenillo, eso es lo que... Lo de la lengua a los niños. Claro, aquí para que no... Sí, hombre, ya estoy puesto yo en lactancia. Si el niño tiene frenillo le hace daño a la madre, pero el mío no tiene. Ahora, una vez que tienes el dominio propio, el conocimiento, la fe y la excelencia moral, llega la parte de la que yo quiero pasar más tiempo hoy hablando, que es la siguiente característica, que es la paciencia. Y digo que quiero pasar la mayoría del tiempo hablando de este punto porque es donde vas a pasar la mayoría del tiempo de tu vida, desarrollando paciencia. La paciencia solamente se vuelve, vamos a llamarle, no agresiva, no, la palabra no es agresiva, sino dañina a la propia persona cuando tú estás haciendo todas las cosas bien. Es muy difícil para un hijo de Dios desarrollar la paciencia cuando has llegado a este punto en el que yo creo, hago todo el esfuerzo por cambiar mi vida y lo estoy haciendo, tengo conocimiento, estudio la palabra de Dios, me formo, le dedico el tiempo a Dios que se merece en mi día a día. Tengo dominio propio, no dejo que cualquier cosa que me viene por la mente me controle. Y entro en el punto de la paciencia, porque para ver resultados, para ver la promesa cumplida, no existe un tiempo determinado. Y cuando uno está haciendo las cosas bien, casi todos esperamos que las bendiciones y que la paga de nuestro esfuerzo sea inmediato. ¿Sí o no? Vivimos en la época de la inmediatez.
todo lo queremos ya. Y sobre todo quiero todo ya si yo estoy haciendo las cosas como deben ser. Porque hemos hablado mucho de la paciencia y por eso yo he preferido hablar hoy de esto, porque siento que es algo que en mi casa ha tenido estas últimas semanas mucho que ver en nuestra vida, porque hemos contado muchas veces que para tener a Mateo tuvimos que esperar 4 años y medio. Nosotros decidimos que queríamos tener hijos y Dios decidió que quería trabajar en nuestra paciencia. Y empezamos a intentar tener hijos y pasaban 5 meses, 6 meses, no pasaba nada. Bueno, al principio, como cuando dejas de cuidarte, el cuerpo tarda en... Pasó otro año, bueno, el acople, la pandemia, el COVID, todo era culpa del COVID. Ojalá no nos corten la transmisión cada vez que decimos COVID. Facebook, Dios te bendiga. Y empiezan a pasar los años y la paciencia se hace más difícil. Entonces decidimos hacernos pruebas, porque claro, como no llegaba lo que esperábamos, entonces dijimos, bueno, hay algo mal y hay que resolverlo. Y yo estaba seguro, mira, más seguro como que mañana sale el sol, que yo tenía algún problema y que eso me lo iban a arreglar y que ya está. Entonces le hacen las pruebas a Nati sale todo bien. Entonces digo, ¿ves cómo soy yo? Voy yo a hacerme las pruebas y me dicen, ¿estáis los dos bien? Y yo hubiese preferido que me dijeran que no había algo bien. Porque si no hay algo bien, hay un motivo por el que lo que yo espero que Dios me dé no venga. Pero cuando te dicen, no está todo bien, es cuestión de tiempo. Ah, bueno, es cuestión de tiempo. Vamos a esperar otro año. Y se empieza a hacer largo. Y en la paciencia se van formando cosas. Y sigues. Y sigues. Y de repente llega el momento. Y me acuerdo el día que Nati me dijo que estaba embarazada y lloramos, nos alegramos, le dimos gracias a Dios. Yo dije, ya está. No, ahora hay que esperar la paciencia de los 9 meses, que se te hacen largos como un ayuno. Porque al principio tu mujer te dice que está embarazada, pero tú no ves nada. Entonces tú enfedas, besitos a una barriguita y ahí lo que hay es frijol. Ahí hay arroz, ahí hay otra cosa, ahí no ves nada. El tiempo pasa lento. Y se hace lento. Y tú empiezas a darle vueltas a muchas cosas y si somos muy honestos uno empieza a pensar, bueno, no sé si decir algo o no decir algo, porque claro, hay muchas parejas que pierden en las primeras semanas y empiezas a darle vueltas y se hacen los meses largos, la paciencia se sigue desarrollando. 4 años y medio, no sé cuál ha sido más largo, pero bueno, pasa el verano, ya ves la barriga, ya da patadas. ¡Ay, qué bonito, da patadas! Claro, no te las da a ti, está todo bien. Pero bueno, teníamos una fecha indicada y de repente mi madre decide decir que van a hacer 15 días antes de lo que decía la fecha. Entonces, claro, tú dices, no van a hacer, pero ¿y si sí? Ya desde el 13 de noviembre estamos con ansiedad. Pero el médico dijo que nacía el 29. Y aquí estábamos y todas las semanas. Y toda la gente me escribía y me decía, oye, se está tardando. Digo, no, es que en nuestra ansiedad hemos decidido cambiar la fecha. Pero el niño va bien. Y yo iba tranquilo. Y como en mi mente todo iba bien, yo estaba seguro que el 28 por la tarde se iba a ponerle de parto, iban a hacer el 29 porque es nieto de Enrique Pavón García y va a la hora. Lo que no sabíamos es que también era nieto de Emma Castro. Si los 4 años y medio se hicieron largos, los 9 meses se hicieron más largos, los 5 días y medio que pasaron de la fecha hasta que nació después, porque el tío nació el 4 de diciembre, tarde, se hicieron eternos. La paciencia no termina nunca. Pero bueno, un sábado por la mañana, me acuerdo perfecto, el sábado pasado, Nati me despierta y me dice, desde las 5 de la mañana tengo contracciones. Y dije, ya está. Nos vamos para el hospital. Estábamos en casa, me acuerdo que estábamos tomando algo de media mañana, estaba mi padre, mi madre, Belén, ahí charlando, jajaja, y cada vez que le venía una contracción nos reíamos. Y yo, bueno, ya nos vamos. Y cada vez las contracciones eran más fuertes, entonces decidimos ir al hospital. Dejamos la casa limpia, lista, para que nuestro hijo llegue y diga, qué padres más ordenados tengo.
Llegamos al hospital con todas las ganas de conocer a nuestro hijo, la miran, ya le empiezan a doler más las contracciones y el doctor los mira y me dice, muy bien, a casa, todavía no estáis de parto. Digo, ¿perdón? A casa. Entonces nos vamos a casa, es normal, todo el mundo se ha ido a casa alguna vez. No se digo de embarazadas, o sea, Raquel también se tuvo que ir a casa porque las primerizas tampoco saben muy bien si están de parto o no. Nos volvemos a casa, pero bueno, a la mañana siguiente los dolores eran fuertes. Vámonos ya al hospital, que ahora sí. Volvemos, uy, le dicen, las contracciones están fuertes, pero a casa. Y esas 4 horas y media en medio pasaron más largas que 4 años y medio. Y nos volvimos a casa y las contracciones cada vez eran más fuertes. Entonces la tercera vez ya el sábado por la tarde, ya estábamos el domingo por la tarde, esta sí es, ya no, a ti le dolía mucho, vamos al hospital. Las de antes dolían, pero estas duele más que ser del Barça, o sea, eso duele, porque uno quiere hacer como que no le duele, pero le duele. Y nos miran, y nos dicen, ahora sí que están fuertes, a casa. No estás de parto. Digo, no puede ser, o sea, tráigame un doctor de verdad. Tráigame un doctor de verdad, porque este no se entera. Decidimos volver a las 12 de la mañana, de la medianoche. Otra vez, cuarta vez. Pero ya no era divertido. Porque entre que ya habíamos ido 4 veces y que los dolores iban en aumento, y le decíamos, ¿y qué hacemos? Y la doctora nos decía, a casa, esperar. Digo, ¿pero cómo que esperar si le está doliendo? Claro que le está doliendo, a casa. Y nos volvimos a casa la 4ª vez. Y esa vez fue la más complicada porque los dolores ya eran realmente fuertes. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque uno piensa que una vez que Dios te contesta, la espera se ha terminado y ahí esperas todo el tiempo. Vas a tener que practicar la paciencia todo el tiempo. Y la 5ª vez fuimos, y esta sí era la buena, ya cuando nos ingresamos yo ni me lo creía. Nace el niño y ahora tienes que desarrollar la paciencia para que aprenda a comer bien. Porque la leche no sale bien, tiene hambre, la primera noche se presentó a todos los vecinos, tenía hambre, no lo sabíamos. Pero ya que come bien, ahora tienes que tener paciencia para que vaya bien al baño. Y una vez que ya va bien al baño y ya está todo, ahora poco a poco vas a tener paciencia para que no se caiga y se dé muchos golpes. Esto no me ha pasado a mí, pero lo he visto. Y cuando ya deje de darse golpes, tienes que desarrollar la paciencia para que en el colegio aprenda bien y no sea el niño que no quiere ver a nadie. Cuando crece y se hace adolescente, tienes que desarrollar la paciencia para que no se junte con personas con las que tú no quieres que se junten. Y te das cuenta que es constantemente que vas a vivir tu vida en paciencia, esperando, haciendo las cosas bien, teniendo fe, teniendo virtud, teniendo conocimiento, teniendo dominio propio, haciendo todo bien, pero esperando que Dios haga algo en medio. No se acaba nunca. No es algo pasajero, no cruzaste un valle y llegaste a la tierra prometida, cruzaste un valle y te quedan 35 valles más. Y probablemente el siguiente sea peor valle que el valle anterior. Por eso dice, para vivir en las promesas del Señor tienes que tener algo fundamental, que es la paciencia, de hacer las cosas bien. Ahora, no confundas la paciencia con la desidia. La desidia es esperar que te pase algo bueno. Y yo estoy aquí esperando que Dios me bendiga y vengo el domingo y canto fuerte y digo, bueno, mi Diosito, y yo he visto gente que salía a hacer fechorías y antes de salir de noche decía, en el nombre de Dios, y la madre decía, Dios me lo bendiga. Eso no es esperar en el Señor ni tener paciencia. Eso es como persinarse, como tener un amuleto, como cualquier cosa. La paciencia es hacer las cosas bien y esperar a que Dios decida cuándo es el momento correcto. Y a veces se vuelve complicado. Es más, casi siempre se vuelve complicado. Y es curioso que cuando pasas el valle de la paciencia, las cualidades que Dios pide que tenga una persona que vive en las promesas de Dios cambian de foco. Las primeras son hacia ti y las siguientes empiezan a ser hacia afuera. Dice, una vez que hayas tenido paciencia y hayas cruzado el valle de la paciencia y Dios te entregue la promesa, tienes que añadir a eso piedad. ¿Y qué es la piedad? Tener lástima.
¿Qué es piedad? ¿Alguien sabe qué es piedad, aparte de que es un nombre? Es una actitud de gratitud y sumisión constante a Dios. Esa es la piedad. La definición de piedad es que cuando yo cruzo el valle que me tiene esperando y me tiene confiando en el Señor y haciendo las cosas bien, cuando llego al otro lado y he pasado por el valle, mi actitud tiene que ser de agradecimiento. Creo que mi padre predicó hace 2 semanas de esto, creo que fue, o la semana pasada, no me acuerdo, constante y de sumisión. ¿Por qué? Porque creo que todos necesitamos pasar por el valle para que no pensemos que ha sido nuestra mano la que nos ha llevado al otro lado de esta montaña. Y creo que el tamaño de los valles tiene que ver también con el tamaño de nuestra terquedad, con el tamaño de nuestra autosuficiencia. Por eso dice, una vez que hayas cruzado el valle, agrega a la paciencia piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Empieza a mirar a la gente con misericordia. Empieza a tratar a los demás, una vez que hayas cruzado tu valle, con amor, con afecto fraternal. ¿Sabes cuál es la palabra original en el griego para afecto fraternal? Filadelfia. Lo que es la iglesia, un lugar en el que caminas con la gente y tienes misericordia, afecto fraternal, caminas en los valles de los demás, no los señalas, no los juzgas. No pones el foco de tus frustraciones pasadas en un hermano, al contrario, pones el foco de tu ayuda en tu hermano. Y por último dice, y a todo eso agrégale amor. Amor a todo lo demás, amar como amaba Jesús, pero fíjate que ese es el último paso. Ahora, me parece tan interesante. Tenía un texto que no he leído, 1 de Timoteo 4, del 7 al 8, me gusta mucho ese. 1 de Timoteo 4, 7 y 8. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Cuando tú eres capaz de recibir bendiciones y poner a Dios en el lugar que le corresponde, tiene promesas para esta vida y para la venidera, ejercitar la piedad. Ahora, es muy interesante esto, porque después de, y termino con los puntos y vamos a terminar de hablar de la piedad, o sea, de poner a Dios en el lugar que le corresponde, habla del afecto fraternal, pero el afecto fraternal tiene que ver con tus hermanos en la fe. Y luego ama a todo el mundo. Me encanta cuando a Jesús le preguntan, le dicen, estaba Jesús predicando y dicen, está fuera tu madre y tus hermanos. Y Jesús hace una pregunta con trampa, ¿quién son mi madre y mis hermanos? Y pues los que estaban ahí dirían, pues mira, esa señora María es tu madre, Vinicio, hermano de Jesús, Antoñito, hermano mayor, bueno, no, hermano menor, pero bueno, sí, ¿no? ¿Quién? No quiero preguntar, no, da igual, dejémoslo ahí. Primero, a la gente de la fe. ¿Por qué? Eso no es un poco, vamos a hablar claro, eso no es un poco sectario. Porque claro, si la Biblia nos enseña primero a amar a los hermanos de la fe, porque yo tengo que amar a todo el mundo, ¿de qué se trata esto? Se trata de que primero necesitas estar protegido y luego puedes ir a amar sin que ese amor que le vas a dar a la gente que no tiene tu misma fe no te va a afectar a ti en tu camino de fe. Por eso necesitas primero tener Filadelfia, un lugar al que pertenecer, un lugar con personas imperfectas como tú, que aman a Dios, y después tienes la capacidad de amar a los demás, como una misión y no como una doble vida. Repito, amar al mundo como una misión y no como una doble vida. Todo tiene un proceso y me parece que la paciencia es de las cosas que más necesitamos ejercitar. Ahora, ¿cómo sé yo en qué punto estoy de la paciencia? Creo que tenemos que vivir en constante autoevaluación. Me encanta siempre autoevaluarme. ¿Dónde estoy? Porque escuchaba varias cosas, obviamente hemos tenido mucho tiempo para mirar internet, porque pues uno no hace nada al principio, luego no tienes tiempo para mirar nada. Y escuché algo, y la verdad es que no me acuerdo de dónde lo escuché, pero era una mujer que preguntaba, ¿en qué punto de tu vida estás?
¿Estás sembrando o estás cosechando? Y cuando yo escuché eso me saltó una alarma. El valle que estás pasando, ¿estás en el valle de la espera o te regresaste al punto de la excelencia moral y lo que estás es simplemente recibiendo el pago de tus siembras? Cuidado que esto es fuerte, porque a veces uno está pensando que estás en el paso de la espera, de la paciencia, y lo que estás es todavía que tienes fe, pero no has decidido empezar a vivir una vida recta delante de Dios y que tu luz brille delante de la gente. Tienes que encontrar en qué punto estás de esta lista y ser súper honesto, porque dependiendo de dónde estás, es la acción que debes de tomar. ¿Sí me estoy explicando? Porque a veces estás pensando que estás en una prueba, que Dios está probando tu fe, y lo que estás es simplemente cosechando las cosas que vienen de las acciones que hiciste. ¿En qué punto estás? Y me encantó esa pregunta, y háztela, ¿en qué punto estás? ¿Estás sembrando o estás cosechando? ¿Estás teniendo paciencia, haciendo las cosas bien y diciendo, hey, yo me voy a esperar aquí, no están saliendo las cosas como yo quiero, estoy caminando en lo que el Salmo 23 llama un valle de sombra? ¿Sabes qué es un valle de sombra? Donde no se ve el siguiente paso, donde no sé qué viene después, pero sigo firme en mis convicciones, sigo con mi fe intacta, sigo con mi virtud, sigo con el conocimiento creciendo cada día, sigo dominando mi mente. O estoy en el otro punto, porque dependiendo de eso cambia todo. Y tienes que estar haciendo una reflexión constante. Ahora, si estás en el punto de la paciencia, que espero que estéis ahí la mayoría, en el punto en el que has estado haciendo bien las cosas, en el punto en el que has obedecido la palabra de Dios, aunque no ves nada. Porque claro, cuando uno no ve nada, se plantea si lo que está haciendo es correcto o no. ¿Es así o no es así? Como cuando habéis hecho todos dieta, 2 semanas, no has bajado lo que esperabas y has dicho, pues me doy al panetone y al roscón de Reyes. Esto no me funciona. Paciencia. Espérate. Es continuado. Ahora, escuchaba ayer algo que me llamó mucho la atención. Y un pastor estaba predicando sobre el Salmo 23. Y él decía, los cristianos decimos que Jesús cambia todo, pero es mentira. Jesús no cambia todo. Yo cuando dijo eso dije, ¿viene herejía gorda o el tío se lo ha currado? Y él dice, cuando yo acepto a Jesús en mi vida, no cambia todo a mi alrededor, cambia mi manera de ver mi alrededor. Pero probablemente si estabas peleando con ciertas cosas, sigues peleando, simplemente lo ves de otra manera. Cambia tu visión, pero no cambia automáticamente tu alrededor. Tienes que ir en un proceso caminando. Y él empezaba a explicar, y llegó un punto en el que, en el versículo 5, dijo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora el 4 decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y dijo algo que es la clave de la paciencia. Nos encanta el concepto de la copa rebosando, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Yo quiero que me vaya bien en todo, que mi copa rebose. Yo quiero que mi familia sea, yo quiero que mi niño sea guapo, yo estaba orando por esto. Pero aparte quiero que sea simpático. Y aparte quiero que ame al Señor, y aparte quiero que estudie. Y aparte quiero que si puede que sea futbolista y que juegue en el Madrid y que meta muchos goles. Ya por pedir. ¿Quién quiere algo malo? Yo quiero que mi copa esté rebosando. Yo quiero que mi copa esté llena. Pero la copa está llena ¿en presencia de quién? En medio de los problemas. No es una mesa especial. Cuando dijo esto me encantó porque es verdad. La mayoría de las veces que Dios provee de una manera especial para tu vida es en medio, con tus angustiadores mirándote la cena. Por eso, cuando aprendemos a tener paciencia y seguir caminando en las promesas de Dios, sabes que aunque las cosas no estén saliendo como tú esperas, va a llegar un momento en el que el Señor, delante de esa gente, o de esos pensamientos, o de esas situaciones, te va a servir la mesa.
No te la sirve en el valle, cuando dice al principio, no te la sirve en los verdes pastos. Ahí no hay cena, ahí no hay copa rebosando. Es en medio de la espera, en medio del valle. Es en medio de la situación que no quieres vivir, donde Dios te dice, ahora ahí tu copa está rebosando. Por eso es tan importante tener paciencia. Por eso es tan importante decir, yo voy a caminar en estas preciosas y grandísimas promesas. Todos los días, porque aunque yo no esté viendo lo que quiero ver, estoy seguro que un poquito más para allá está mi mesa. Pero más aún, debes saber que la paciencia y que las bendiciones es un ciclo. Que vas a pasar este valle, pero que va a venir otro. Que vas a pasar el otro valle y va a venir otro. Porque yo decía de broma, y no sé si puede venirse ya a la voz. Ah, estás aquí. Te había confundido con un adolescente. Estaba yo de broma, nos entregan al niño, dicen, váyanse al hospital, ya a casa, perdón. Te ponen a tu niño en brazos y te buscan la vida. ¡Hala! Y le hago yo, típica broma de cuñado. Digo, ahora ya hasta que se casan. Y mi padre que estaba ahí dice, sí, hombre. Porque todo sigue teniendo valles y esperas y esto no se acaba nunca. Pero bendito el Dios de nuestra salvación que nos da las promesas. Y las promesas más importantes es, ¿sabes qué? Voy a andar contigo todos los días. Voy a estar contigo. Y hay otra cosa que te prometo, no todos los días van a ser bonitos. La mayoría del tiempo vas a estar esperando. Gálatas 6:9. A los que estáis mirando el reloj, sí, os vais a ir a comer antes. Y a los de la cocina, sí, poner el fuego fuerte. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Salmos 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y aquí te da una clave. Por favor, si tienes marcador en tu Biblia, márcala. Si no has traído Biblia, tómale una foto a la pantalla e intenta sacarme bien porque estoy en medio. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, versículo 8. Por el hombre, perdón, que hace maldades. No, ponme atrás. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¡Ey! No te desanimes cuando veas que el que no está esperando en Jehová le va bien. Porque lo que el mundo te da es momentáneo. Lo que te da el Señor es para siempre. No te alteres. Espera en Jehová. Sé paciente. Proverbios 16:32 y con esto termino. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. ¿Puedes ponerme la nueva traducción viviente? Esa es Reina Valera, ¿no? Mejor es ser paciente que poderoso. Esto aquí miro intencionalmente a mi lado derecho, que es donde están los más jovencitos, los adolescentes. Es mejor tener paciencia que ser popular. Es mejor esperar y sufrir el oprobio que ser poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad, porque al final
del valle, unos tienen cena y otros dolor. Y van a haber momentos en los que no vas a querer ser paciente. Es más cómodo ser uno más. Es más cómodo que nadie te vea. Pero hay una promesa para los que esperan, para los que deciden creerle al Señor y añadir a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y después a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Y entonces estás preparado para amar a todo el mundo. ¿Dónde estás? ¿En qué punto estás? ¿Estás sembrando o estás cosechando? ¿Estás en el valle de la espera o estás recibiendo el pago de tu torpeza, vamos a llamarle? ¿Y cuándo se acaba esto? Spoiler, nunca. Mientras estemos en esta vida y el Señor no nos llame a su presencia, vamos a pasar por valles una y otra vez. Pero el Señor dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias, porque tú nos das la capacidad de esperar. No siempre estamos listos, somos impacientes. Hemos recibido preciosas y grandiosas promesas de tu parte, pero hay un proceso que tenemos que vivir. Nos encantaría poder tener nuestra cena de gloria sin nuestros angustiadores y que no fuese en el valle de sombra de muerte, pero tú has preparado el valle de sombra para honrar a los que te creen, para recompensar al que ha sido fiel, aquel que ha sido capaz de entender que en este ciclo de las promesas debemos estar todo el tiempo evaluándonos y sembrando para el futuro, sembrando correctamente. Gracias, Señor, porque tú no nos desechas, sino que tu palabra nos instruye y nos da vida